Estoy parado en la entrada de mi propia casa, la casa que construí con mis manos hace 30 años, y mi yerno Rodrigo me está bloqueando el paso con los brazos cruzados, mientras mi hija Daniela arroja una bolsa de basura negra a mis pies. La bolsa se revienta contra el piso de mosaico y algo pesado rueda hacia mis zapatos. «¡Llévate tu basura, papá!», grita Daniela con una voz que no reconozco. Sé esa voz que antes me decía «te quiero» cada noche antes de dormir cuando era niña. Hay gente afuera, los vecinos de enfrente, la señora Lupita que vende tamales en la esquina, el joven que reparte el gas. Todos me miran. Rodrigo sonríe. Mi esposa Clara está detrás de ellos con los ojos rojos pero en silencio como siempre. Y yo, Ernesto Villarreal, 62 años, dueño de 3 locales comerciales en el centro de Guadalajara y de esta casa en Chapalita, estoy siendo corrido de mi propio hogar como si fuera un indigente. Antes de contarte cómo llegué a este momento, porque sé que te estás preguntando qué clase de padre merece esto, necesito que me hagas un favor. Dime en los comentarios qué harías tú si tu propia sangre te tratara así y desde dónde me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Me llamo Ernesto Villarreal Ochoa. Nací en Tonalá, Jalisco, en 1964 y llegué a Guadalajara con 16 años y 300 pesos en el bolsillo. No te cuento esto para presumir, sino para que entiendas por qué lo que me hicieron no fue solo un golpe al orgullo, fue un golpe a 46 años de trabajo honrado. Empecé vendiendo artesanías en el Mercado Libertad, después abrí mi primer local de ropa en 1992, luego el segundo en 1998 y el tercero en 2005. Compré esta casa en 1995, cuando Daniela tenía 3 años y mi hijo mayor, Javier, 7. Clara dejó de trabajar cuando nació Daniela, porque yo le prometí que nunca le faltaría nada. Y cumplí. Puse a mis hijos en buenas escuelas, pagué universidades privadas, viajes, fiestas de 15 años, bodas. Javier se fue a vivir a Monterrey hace 8 años y casi no lo veo. Daniela se casó con Rodrigo hace 5 años y ahí empezó todo. Rodrigo llegó a mi vida como llegan muchos yernos, con traje prestado, sonrisa amplia y palabras bonitas. Trabajaba en ventas, según él. Nunca vi un sueldo fijo, pero sí muchas promesas. Daniela estaba enamorada, y yo como buen padre mexicano pensé, si ella es feliz, yo soy feliz. Error. El primer año todo fue normal. Rodrigo venía a comer los domingos, me ayudaba a cargar las cajas de mercancía, hablaba de proyectos y oportunidades. Daniela trabajaba como maestra de primaria y ganaba lo suyo. Vivían en un departamento rentado en Providencia. Yo les ayudaba con el súper de vez en cuando, nada más. Pero en 2021, cuando la pandemia ya estaba terminando, Rodrigo perdió su trabajo. O eso dijo. Daniela vino a pedirme si podían quedarse en la casa unos meses mientras Rodrigo se acomodaba. Clara me convenció. Es nuestra hija, Ernesto. No la vamos a dejar en la calle. Y acepté. Grave error número 2. Los primeros meses fueron incómodos pero manejables. Rodrigo se quedaba en pijama hasta las 11 de la mañana, veía videos en su celular, salía a ver clientes y regresaba sin nada. Daniela se iba a trabajar y yo seguía con mis locales. Clara cocinaba para todos, pero empecé a notar cosas, pequeñas cosas. Rodrigo dejaba de saludarme cuando yo llegaba. Si yo entraba a la sala, él se iba a su cuarto. Daniela empezó a preguntarme por mis cuentas del banco, por los contratos de los locales, por cuánto valía todo. Me decía, «Papá, ya estás grande. ¿No crees que deberías empezar a organizarte para cuando ya no estés?» Yo me reía. «Mija, todavía me quedan 20 años buenos», pero ella insistía. Después vinieron los comentarios sobre mi salud. «Papá, te veo cansado. ¿No deberías ir al doctor?» «Papá, estás olvidando cosas. El otro día repetiste la misma historia 2 veces. Papá, a tu edad ya no deberías manejar tanto. Yo tengo presión alta, sí, pero controlada. Tomo mi pastilla todas las mañanas y hago ejercicio. Camino 1 hora diaria. Pero ellos empezaron a tratarme como si estuviera enfermo, como si fuera un estorbo. Un día, en febrero de 2023,
Llegué a la casa y la cerradura de la puerta principal estaba cambiada. Toqué el timbre. Rodrigo abrió. «Ah, don Ernesto, disculpe. Es que la cerradura estaba fallando y aproveché para cambiarla. Aquí está su llave». Me dio una copia. Pero la forma en que lo dijo, con esa sonrisa de medio lado, me hizo sentir como si me estuviera dando permiso de entrar a mi propia casa. No dije nada. Todavía no. En marzo, Clara me dijo que Daniela le había pedido que le diera una copia de las escrituras de la casa para tenerlas en un lugar seguro por si pasa algo. Yo le pregunté a Clara, ¿por qué Daniela necesita las escrituras? Clara se encogió de hombros. Dice que es para organizarnos mejor, Ernesto. No seas tan desconfiado. Pero yo sí desconfié. Le dije a Clara que no le diera nada sin preguntarme primero. Ella asintió, pero vi en sus ojos que ya había cedido en algo. En abril, Rodrigo me propuso algo que nos puede ayudar a todos. Me sentó en el comedor, sacó una laptop y me mostró una presentación en PowerPoint. Don Ernesto, usted tiene 3 locales. Están en zonas prime. Pero usted ya no tiene la energía de antes. ¿Qué tal si yo me encargo de administrarlos? Usted se queda con el 60% de las ganancias y yo me llevo el 40% por hacer todo el trabajo. Así usted descansa y nosotros salimos adelante. Lo miré fijamente. Rodrigo, esos locales son mi patrimonio, no son un juego. Él sonrió. Claro, don, solo era una idea. Piénselo. Esa noche, no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y me puse a revisar los contratos de renta de los locales, las cuentas del banco, todo. Estaba todo en orden, pero algo en mi pecho me decía que esto no iba a terminar bien. En mayo, Daniela dejó de decirme papá y empezó a decirme Ernesto. No sé cuándo pasó exactamente, pero un día me di cuenta. Ernesto, ¿ya tomaste tu pastilla? Ernesto, ¿a qué hora regresas? Ernesto, necesitamos hablar. Cuando le pregunté por qué ya no me decía papá, me respondió, ay, no seas dramático, es solo una forma de hablar. Pero no lo era. Era una forma de quitarme autoridad. En junio encontré un folder en el escritorio de la sala. Era un estudio notarial. Adentro había un documento titulado Propuesta de Transmisión Patrimonial. Estaba a nombre mío, pero yo nunca lo había pedido. Leí las primeras líneas. El SEC Ernesto Villarreal Ochoa, en pleno uso de sus facultades, manifiesta su voluntad de transferir en vida la propiedad ubicada en... Cerré el folder. Las manos me temblaban. Fui a buscar a Daniela. Estaba en su cuarto con Rodrigo. Toqué la puerta. ¿Qué es esto?, les dije mostrando el folder. Rodrigo se puso de pie. Don Ernesto, cálmese. Es solo un borrador. Un abogado amigo me lo pasó para que usted lo revisara. Es para proteger su patrimonio. ¿Protegerlo de quién?, le pregunté. De imprevistos, dijo Daniela. Papá, si algo te pasa, todo se va a juicio. Es mejor dejarlo arreglado desde ahorita. Les dije que no iba a firmar nada sin hablar con mi propio abogado. Rodrigo se rió. Claro, don, usted es libre de hacer lo que quiera, pero le conviene pensarlo bien. Esa misma semana contraté a un abogado. Se llama licenciado Vargas. Le conté todo. Me dijo, don Ernesto, lo que están intentando hacer es presionarlo para que le ceda el control de su patrimonio mientras usted todavía está vivo. Es una estrategia común. No firme nada. Y empiece a documentar todo. Le hice caso. Compré una libreta y empecé a anotar todo. Fechas, conversaciones, cambios en la casa, comentarios extraños. Me sentía ridículo, como un espía en mi propia familia. Pero era necesario. En julio, Clara me confesó algo. Estábamos solos en la cocina. Ernesto, Daniela me pidió que firmara un poder notarial para que ella pueda tomar decisiones sobre la casa si tú te enfermas o te pasa algo. Le pregunté si ya lo había firmado. No, dijo, pero me siento mal de decirle que no. Es nuestra hija. Le dije, Clara, nuestra hija está tramando algo con ese hombre. No firmes nada, por favor. Clara empezó a llorar. No sé qué pensar, Ernesto. Ella dice que solo quiere ayudarnos. En agosto, Rodrigo dejó de disimular. Un domingo, después de comer, me dijo frente a Clara y Daniela, don Ernesto,
Usted ya está viejo, ya no puede con todo esto. ¿Por qué no vende la casa y se va a un lugar más tranquilo? Nosotros nos quedamos aquí, le pagamos una renta simbólica y usted vive sus últimos años en paz. Me quedé callado. Daniela agregó: Papá, es lo mejor, esta casa es muy grande para ti. Te cansas subiendo las escaleras. Además, nosotros ya tenemos 2 niños. Necesitamos espacio. Yo no sabía que Clara estaba embarazada. Nadie me había dicho. ¿Estás embarazada?, le pregunté a Daniela. Sí, dijo, de 3 meses. Pero no te lo habíamos dicho porque sabíamos que ibas a hacer un drama. Ahí fue cuando entendí todo. No querían la casa para vivir cómodos. La querían para quedársela, para sacarme, para borrarme. Les dije que no iba a vender nada. Rodrigo se levantó de la mesa. Está bien, Don, pero piénselo. Porque si no lo hace por las buenas, lo va a tener que hacer por las malas. Salió de la casa dando un portazo. Daniela me miró con odio puro. Eres un egoísta, papá. Toda tu vida has pensado solo en ti. Y se fue detrás de Rodrigo. Clara se quedó sentada, llorando. Yo me fui a mi cuarto, cerré la puerta y por primera vez en 40 años lloré. Pero no lloré por tristeza. Lloré de coraje. Y ahí, en ese cuarto, con las manos temblorosas y el pecho apretado, tomé una decisión. No iba a dejar que me quitaran lo que construí. No iba a dejar que me humillaran. Iba a jugar su juego, pero iba a jugarlo mejor. A la mañana siguiente me levanté a las 5 de la mañana, como siempre. Me tomé mi pastilla para la presión, me preparé un café cargado y me senté en la mesa del comedor con mi libreta. Escribí todo lo que había pasado en los últimos meses. Cada comentario, cada cambio de cerradura, cada documento sospechoso, cada conversación incómoda. Llené 6 páginas. Después llamé al licenciado Vargas. Licenciado, necesito verlo hoy. Es urgente. Me citó a las 9 en su oficina del centro. Cuando llegué le mostré mi libreta. Leyó todo en silencio. Después levantó la vista y me dijo: Don Ernesto, esto es acoso patrimonial. Es una forma de violencia familiar que casi nadie denuncia porque da vergüenza. Pero usted tiene que actuar rápido. Si ellos logran que usted firme algo bajo presión, o peor aún, si logran convencer a un juez de que usted no está en sus facultades mentales, pueden quitarle todo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Pueden hacer eso?, le pregunté. Sí, dijo. He visto casos donde los hijos tramitan una declaración de interdicción alegando que el padre tiene demencia senil o Alzheimer, y un juez les otorga la tutela. Después de eso, el padre pierde el control total de su patrimonio. Me recosté en la silla. ¿Qué hago, licenciado? Él sacó una carpeta. Primero, necesito que se haga un examen médico completo con un geriatra certificado. Necesitamos un documento que certifique que usted está en plenas facultades mentales y físicas. Segundo, vamos a proteger sus bienes. Voy a redactar un testamento nuevo donde usted especifique claramente quién hereda qué. Y vamos a registrarlo ante notario. Tercero, vamos a hacer un inventario notarial de todos sus bienes. La casa, los locales, las cuentas bancarias, todo. Y cuarto, necesito que empiece a grabar las conversaciones que tenga con su yerno y con su hija. México permite grabar conversaciones propias sin consentimiento de la otra parte, siempre y cuando usted sea participante de la conversación. Esas grabaciones pueden ser pruebas. Salí de esa oficina con una lista de tareas y un nudo en la garganta, pero también con claridad. Ya no estaba solo en esto. Tenía un plan. Esa misma tarde fui al Hospital Civil y pedí una cita con el doctor Ramírez, un geriatra que me habían recomendado. Me atendió 2 días después. Me hizo pruebas de memoria, coordinación, reflejos, me pidió análisis de sangre, electrocardiograma, todo. Una semana después, me entregó un documento de 3 páginas que decía: el paciente Ernesto Villarreal Ochoa, de 62 años, presenta estado de salud general bueno, hipertensión arterial controlada con medicamento. No se observan signos de deterioro cognitivo, funciones mentales superiores conservadas, plenamente capaz de tomar decisiones sobre su persona y su patrimonio. Le pedí 5 copias certificadas. Me cobró $1,200. Los pagué con gusto.
Mientras tanto, en la casa la tensión iba subiendo. Rodrigo ya ni me dirigía la palabra. Daniela me hablaba solo para pedirme cosas. Ernesto, necesito que me des 3,000 pesos para el súper. Ernesto, se descompuso la lavadora. Necesitamos una nueva. Ernesto, los niños necesitan ropa. Yo les daba el dinero, pero llevaba registro de todo, cada peso, cada fecha, en mi libreta y en mi celular. Una noche, a finales de agosto, escuché voces en la sala. Eran las 11 de la noche. Bajé sin hacer ruido y me quedé en las escaleras, escuchando. Era Rodrigo hablando por teléfono. No, mamá, todavía no. El viejo se está poniendo necio, pero ya va a ceder. Daniela ya le metió la idea de que se vaya a un asilo o a un departamento chico. Solo es cuestión de tiempo. Sí, la casa está a nombre de él, pero en cuanto firme el poder notarial yo me encargo de todo. No te preocupes. En 6 meses a más tardar ya vendimos esto y nos vamos a Puerto Vallarta como querías. Sentí que la sangre me hervía. Saqué mi celular y grabé el resto de la conversación. 10 minutos completos. Rodrigo hablando de vender mi casa, de convencer a Clara de firmar papeles, de dejar al viejo sin opciones. Al día siguiente fui con el licenciado Vargas y le mostré la grabación. La escuchó completa. Perfecto, don Ernesto. Esto es oro puro. Ahora necesitamos más. Necesito que siga grabando y necesito que actúe como si no supiera nada. Que siga su rutina normal, que no los confronte, déjelos creer que están ganando. Me costó trabajo, pero le hice caso. En septiembre, Daniela me pidió que firmara un documento. Papá, es solo un formato para el banco. Necesito que me pongas como beneficiaria en tu cuenta de ahorros por si algo te pasa. Le dije que lo iba a revisar con calma. Ella insistió. Es urgente, papá. El banco lo necesita esta semana. Le dije que no iba a firmar nada sin leerlo bien. Se enojó. Eres un desconfiado. Yo soy tu hija. ¿Crees que te voy a robar? No le respondí. Solo le devolví el papel. Esa noche revisé el documento con el licenciado Vargas. No era un formato de beneficiarios. Era un contrato de donación de cuenta bancaria. Si yo firmaba eso, Daniela se convertía en la dueña legal de mi cuenta de ahorros de inmediato, no después de mi muerte. Don Ernesto, me dijo el licenciado, si usted firma esto, pierde 340,000 pesos en un segundo. Guardé el documento en mi carpeta de pruebas. En octubre las cosas se pusieron peor. Rodrigo empezó a traer amigos a la casa sin avisarme. Llegaban en las tardes, se quedaban en la sala tomando cerveza, haciendo ruido. Una vez le dije a Rodrigo, «Oye, esta es mi casa. Me gustaría que me avisaras cuando vas a traer gente». Me miró con desprecio. «Don Ernesto, usted ya no manda aquí. Esta casa es de todos. Si no le gusta, ya sabe dónde está la puerta». Clara estaba ahí. No dijo nada. Solo bajó la cabeza. Yo me fui a mi cuarto y volví a grabar. Grabé todo. La falta de respeto, los gritos, la invasión de mi espacio. Cada noche guardaba los audios en una memoria USB y se la daba al licenciado Vargas. Él iba armando el expediente. A finales de octubre, el licenciado me llamó. «Don Ernesto, ya tenemos suficiente material. Ahora viene la parte difícil. Necesitamos que ellos hagan un movimiento definitivo, algo que podamos usar para activar el plan». Le pregunté qué quería decir. «Necesito que usted les dé una señal de debilidad, que les haga creer que ya se rindió, que está dispuesto a ceder. Así van a acelerar su plan y van a cometer un error». No me gustó la idea, pero confié en él. El 2 de noviembre, Día de Muertos, organicé una comida familiar. Invité a Javier, mi hijo mayor, que vino desde Monterrey con su esposa. También invité a mi hermano Tomás y a mi comadre Esperanza, que ha sido mi amiga desde hace 30 años. Quería testigos. Quería que vieran cómo me trataban Daniela y Rodrigo. La comida empezó tranquila. Clara hizo mole, arroz, frijoles. Pusimos el altar con las fotos de mis papás y de los papás de Clara. Javier me preguntó cómo estaba. «Bien, mijo, aquí echándole ganas». Daniela me lanzó una mirada de advertencia. Rodrigo estaba callado pero tenso. A mitad de la comida, Rodrigo se paró y dijo,
Familia, aprovechando que estamos todos aquí, queremos compartirles algo importante. Daniela se puso de pie también. Papá ha decidido que es momento de hacer algunos cambios. Él ya está grande, ya no puede con todo, y nosotros vamos a ayudarlo. Javier frunció el ceño. ¿Qué cambios? Rodrigo sonrió. Don Ernesto va a vender la casa y se va a ir a un lugar más cómodo para él. Nosotros nos vamos a quedar aquí porque ya tenemos 2 hijos y necesitamos el espacio. Es lo mejor para todos. Javier me miró. Papá, ¿es verdad eso? Antes de que pudiera responder, Daniela habló. Sí, Javier, ya lo platicamos. Papá está de acuerdo. Tomás, mi hermano, intervino. Ernesto, ¿tú quieres vender tu casa? Yo respiré hondo. Según el plan del licenciado tenía que actuar débil. Pues he estado pensándolo, tal vez tienen razón, ya estoy cansado. Vi la sorpresa en los ojos de Javier y de Tomás. Daniela sonrió triunfante. ¿Ves, Javier? Papá ya lo entendió, es lo mejor. Esperanza, mi comadre, no se quedó callada. Ernesto, ¿estás seguro de esto? Esta casa la construiste tú. Es tu patrimonio. Rodrigo la interrumpió. Con todo respeto, señora, esto es un asunto familiar. Esperanza lo fulminó con la mirada. Yo soy familia de Ernesto desde antes de que tú nacieras, chamaco. Y no me gusta lo que estoy viendo. La comida terminó mal. Javier se fue enojado. Tomás me dijo, hermano, llámame cuando estés solo. Necesitamos hablar. Esperanza me abrazó y me susurró al oído. No estás solo, Ernesto. Cuenta conmigo. Esa noche, Rodrigo y Daniela celebraron. Los escuché desde mi cuarto. Ya cayó, decía Rodrigo. Ahora solo falta que firme. Grabé todo. Al día siguiente, 3 de noviembre, Daniela me llevó con un notario. Me dijo que era solo para formalizar la venta. Cuando llegamos, el notario me explicó que iba a firmar una promesa de compraventa donde yo me comprometía a vender la casa a Daniela y Rodrigo por 2 millones de pesos, pagaderos en plazos cómodos. Le pregunté al notario cuánto valía realmente la casa. Según el avalúo del municipio, aproximadamente 5,5 millones de pesos, señor. Miré a Daniela. Mija, me estás queriendo comprar la casa a menos de la mitad de su valor. Ella se puso roja. Papá, es lo que podemos pagar. Además, tú vas a seguir viviendo de ese dinero. Es más que suficiente. Le dije al notario que necesitaba pensarlo. Daniela explotó. Siempre es lo mismo contigo. Nunca quieres ayudarnos. Eres un egoísta. Salió de la notaría gritando. Yo me quedé con el notario. Le expliqué la situación. Él me recomendó no firmar nada. Señor Villarreal, esto huele mal. Proteja su patrimonio. Cuando regresé a la casa, Rodrigo me estaba esperando. Don Ernesto, ya basta de juegos, o firma la casa o se va, así de simple. Le dije, Rodrigo, esta es mi casa, no me puedes correr. Él sonrió. No. Mire, don, aquí las cosas cambiaron, usted ya no manda, si quiere quedarse va a tener que pagar renta, 3,000 pesos al mes, y va a tener que respetar las reglas de esta casa. Si no, se va. Ese fue el momento que el licenciado Vargas estaba esperando. La amenaza directa, la extorsión. Saqué mi celular del bolsillo y detuve la grabación que había iniciado cuando entré a la casa. Está bien, Rodrigo, le dije con voz tranquila. Dame unos días para buscar dónde irme. Él se rió. Tiene hasta el domingo. Hoy es jueves. 4 días. Y no se lleve nada que no sea suyo. Esa noche llamé al licenciado Vargas. Licenciado, ya lo tengo. Tengo la amenaza grabada. Me dijo, perfecto, ahora viene la mejor parte. Mañana vamos a activar el plan. ¿Está listo? Le dije que sí. El viernes 4 de noviembre, el licenciado Vargas presentó ante el Ministerio Público una denuncia por violencia familiar, acoso patrimonial y amenazas. Adjuntó todas las grabaciones, los documentos falsos que Daniela me había pedido firmar, el testimonio del notario, el dictamen médico que certificaba que yo estaba en plenas facultades y el inventario notarial de mis bienes. También solicitó medidas de protección. El sábado 5 de noviembre a las 8 de la mañana llegaron a la casa 2 agentes del Ministerio Público y un trabajador social. Tocaron la puerta. Rodrigo abrió en pants y sin camisa. ¿Qué pasó? Uno de los agentes le mostró una orden.
¿Aquí vive el señor Ernesto Villarreal? Yo salí de mi cuarto. Aquí estoy. El agente me saludó. Señor Villarreal, venimos a notificar a la C. Daniela Villarreal y al C. Rodrigo Mendoza que existe una denuncia en su contra por violencia familiar y acoso patrimonial. También traemos una orden de protección que les prohíbe acercarse a usted, amenazarlo o realizar cualquier acto que atente contra su patrimonio. Daniela bajó las escaleras. ¿Qué está pasando? El agente le entregó los documentos. Ella los leyó y me miró con odio puro. ¿Nos demandaste a tu propia hija? Yo no dije nada. El licenciado Vargas, que había llegado con los agentes, habló por mí. Su padre tiene todo el derecho de proteger su patrimonio y su integridad. Ustedes lo han amenazado, extorsionado e intentado despojarlo de sus bienes. Todo está documentado. Rodrigo intentó acercarse a mí. El agente lo detuvo. Un paso más y lo detengo por desacato. Rodrigo retrocedió. El trabajador social empezó a hacer preguntas. Clara estaba llorando en la cocina. Le preguntaron si ella había firmado algo. Dijo que no. Le preguntaron si había sido testigo de las amenazas. Ella asintió entre lágrimas. El agente le dijo a Rodrigo y a Daniela: tienen 24 horas para desalojar esta propiedad. Si no lo hacen, procederemos con el desalojo forzoso. La casa es propiedad del señor Villarreal y ustedes no tienen derecho legal de permanecer aquí sin su consentimiento. Daniela gritó: «Esta es mi casa. Yo crecí aquí». El licenciado respondió: «Crecer en una casa no le da derechos de propiedad, señorita. Su padre es el único dueño». Rodrigo explotó: «Esto no se va a quedar así, viejo. Te vas a arrepentir». El agente lo agarró del brazo. «Está amenazando a la víctima en presencia de la autoridad. Eso es un agravante. Le recomiendo que se calme». Rodrigo se soltó y se metió a su cuarto dando un portazo. Daniela se me acercó. Tenía los ojos rojos. «Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia». Yo la miré a los ojos. «Daniela, tú dejaste de ser mi familia el día que me trataste como basura, el día que me quisiste robar, el día que me humillaste frente a los vecinos. Yo te di todo. Te pagué tu escuela, tu universidad, tu boda, y tú me pagaste con traición». Ella empezó a llorar. «Rodrigo me convenció, me dijo que era lo mejor, que tú ya estabas viejo y que íbamos a perder todo si no actuábamos rápido». Yo negué con la cabeza. «Daniela, Rodrigo es un parásito, y tú te convertiste en su cómplice. No te voy a perdonar esto». El trabajador social me llevó a un lado. «Señor Villarreal, ¿usted tiene dónde quedarse mientras ellos desalojan?». Le dije que sí, que me iba a quedar con mi comadre Esperanza unos días. «Perfecto. Le recomendamos que no regrese a la casa hasta que ellos se hayan ido completamente, por su seguridad». Empaqué una maleta con mi ropa, mis documentos, mis medicinas. Clara me vio y me preguntó: «¿Tú también me vas a demandar a mí?». Le dije: «No, Clara, tú no hiciste nada malo, pero tienes que decidir, o estás conmigo o estás con ellos». Ella se quedó callada. Cuando salí de la casa, vi a Daniela en la ventana de su cuarto. Me miraba con rencor. Rodrigo estaba al teléfono gritándole a alguien. Los vecinos estaban afuera, viendo todo el espectáculo. La señora Lupita me dijo: «Don Ernesto, hizo bien. Esa pareja no lo respetaba». Me fui en el coche del licenciado Vargas. Mientras manejábamos me dijo: «Don Ernesto, lo más difícil ya pasó. Ahora viene la parte legal, pero usted ya ganó. Ellos no tienen nada. Usted tiene todas las pruebas». Le pregunté: «¿Y si se quieren vengar?». Me respondió: «Por eso existe la orden de protección. Si se acercan a usted o lo amenazan, van a la cárcel». Llegamos a casa de Esperanza. Ella me recibió con un abrazo. «Ernesto, aquí estás seguro. Quédate el tiempo que necesites». Esa noche, por primera vez en meses, dormí tranquilo. Pero la historia no terminó ahí, porque al día siguiente, domingo 6 de noviembre, pasó algo que nunca vi venir. El domingo 6 de noviembre me desperté a las 6 de la mañana en la casa de Esperanza. Me dolía todo el cuerpo. No era dolor físico, era el peso de haber denunciado a mi propia hija.
Me preparé un café y me senté en el patio. Esperanza salió media hora después. ¿Dormiste bien?, me preguntó. Le dije que sí, aunque era mentira. Ella se sentó a mi lado. Ernesto, hiciste lo correcto. No dejes que la culpa te coma. Ellos te obligaron a esto. Asentí, pero por dentro seguía sintiendo ese hueco en el pecho. A las 9 de la mañana sonó mi celular. Era un número desconocido, contesté. ¿Señor Villarreal? Sí. ¿Quién habla? Soy el agente Morales, del Ministerio Público. Le llamo para informarle que los C. Daniela Villarreal y Rodrigo Mendoza desalojaron la propiedad a las 8 de la mañana. Dejaron las llaves con el vecino de al lado, el señor Ramírez. Puede regresar a su domicilio cuando guste. También le informo que la C. Daniela dejó una bolsa de basura en la entrada con una nota que dice: para Ernesto. El trabajador social la revisó por protocolo de seguridad y no encontró nada peligroso, pero le recomendamos que la recoja en presencia de un testigo. Le agradecí y colgué. Le conté a Esperanza. Voy contigo, me dijo. No vas a entrar solo a esa casa. Llamé también a mi hermano Tomás y al licenciado Vargas. Les pedí que me acompañaran. Quedamos de vernos en mi casa a las 11. Cuando llegamos, la casa se veía vacía. Las cortinas estaban cerradas, el jardín estaba descuidado. El señor Ramírez, mi vecino, salió con las llaves. Don Ernesto, qué bueno que regresó. Esa pareja se fue en la madrugada. Hicieron mucho ruido, sacaron muebles, cajas. Parecía que se estaban mudando de emergencia. Le di las gracias y tomé las llaves. Abrí la puerta principal. El olor a casa cerrada me golpeó. Encendí la luz. La sala estaba casi vacía. Se habían llevado el sofá, la televisión, la mesa de centro, hasta las lámparas. En el comedor faltaba la mesa grande de madera que había comprado en 1998. Solo quedaban las sillas. En la cocina faltaban la licuadora, el microondas, la cafetera. Subí al segundo piso. El cuarto que usaban Daniela y Rodrigo estaba completamente vacío. Hasta los focos se habían llevado. El closet estaba abierto y vacío. En la pared había marcas de cinta adhesiva y clavos. Tomás me siguió. Hermano, se llevaron todo lo que pudieron. Asentí. El licenciado Vargas tomó fotos de cada cuarto. Esto es despojo de bienes muebles. Podemos agregarlo a la denuncia. Pero yo ya no tenía ganas de pelear más. Solo quería recuperar mi casa. Bajamos. En la entrada, junto a la puerta, estaba la bolsa de basura negra de la que me habían hablado. Era una bolsa grande, de esas industriales. Estaba medio rota. Esperanza se acercó. ¿La abro yo?, me preguntó. Le dije que no, que lo iba a hacer yo. Me agaché, desaté el nudo de la bolsa y la abrí. Adentro había ropa vieja mía, camisas que no usaba desde hacía años, pantalones manchados, zapatos rotos. También había papeles arrugados, fotos rasgadas de cuando Daniela era niña y hasta un reloj descompuesto que yo había tirado a la basura hace meses. Pero en el fondo de la bolsa, envuelto en una bolsa de plástico transparente, había algo pesado. Lo saqué. Era una libreta de banco. Una libreta vieja, de esas azules que ya casi no se usan. La abrí. Adentro había movimientos de depósitos a mano. La cuenta estaba a nombre de Daniela Villarreal Sánchez. La abrí completamente y vi la última hoja. El saldo final, registrado el 28 de octubre de 2023, era de 700,000 pesos exactos. Me quedé helado. Esperanza me quitó la libreta de las manos. Ernesto, esto es una cuenta de ahorros. Tomás leyó por encima de su hombro. ¿Daniela tenía 700,000 pesos ahorrados? El licenciado Vargas tomó la libreta y la revisó página por página. Don Ernesto, estos depósitos son pequeños pero constantes. 5,000 aquí, 3,000 allá, 10,000, 8,000. Vienen desde hace 6 años. El primer depósito es del 12 de enero de 2018. Metí la mano de nuevo en la bolsa y saqué un sobre blanco. Estaba cerrado pero sin pegar. Lo abrí. Adentro había una carta escrita a mano. La letra era de Daniela. Empecé a leer en voz alta. Papá, sé que nunca me vas a perdonar, y tal vez no debas,
pero necesito que sepas la verdad antes de irme. Rodrigo me convenció de todo. Me dijo que tú ya estabas viejo, que íbamos a perder la casa si no actuábamos, que teníamos que asegurar nuestro futuro. Me dijo que tú no nos querías, que solo te importaban tus locales y tu dinero. Y yo le creí. Fui una idiota. Dejé que me llenara la cabeza de veneno. Pero hay algo que él nunca supo. Algo que nunca te dije. Desde hace 6 años, desde que me casé con él, empecé a ahorrar en secreto. Cada vez que tú me dabas dinero para el súper, para la renta, para lo que fuera, yo guardaba un poco. No era mucho, pero lo guardaba, porque en el fondo siempre supe que Rodrigo no era de fiar. Siempre supe que algún día iba a necesitar salir corriendo. Y tenías razón, es un parásito, un mentiroso, un manipulador. Este dinero es mío. Lo junté sola. Rodrigo no sabe que existe, y te lo dejo a ti. Porque aunque te traicioné, aunque te humillé, aunque te fallé como hija, tú nunca me fallaste como padre. Me diste todo, y yo te pagué con mierda. No te pido perdón porque no me lo merezco. Solo te pido que uses este dinero para arreglar la casa, para recuperar lo que te quitamos o para lo que tú quieras. Es lo único bueno que hice en estos años de mierda. Me voy lejos. No sé a dónde. Rodrigo cree que nos vamos juntos a Vallarta, pero yo me voy a bajar en Tepic y de ahí voy a tomar otro camión. No quiero saber nada de él. Ya le dije que se acabó. Me gritó, me amenazó, pero me vale. Prefiero estar sola que con alguien que me convirtió en un monstruo. Cuida a mamá. Ella no tuvo la culpa de nada, solo estaba asustada. No me busques. Yo te voy a buscar cuando sea una mejor persona, si es que algún día lo logro. Tu hija que no supo valorarte, Daniela. Terminé de leer y sentí que las piernas me temblaban. Me senté en el piso junto a la bolsa de basura, con la carta en la mano. Esperanza se arrodilló a mi lado. Ernesto, respira. Tomás me puso la mano en el hombro. El licenciado Vargas guardó silencio. Yo no lloré, no podía. Era demasiado. 700,000 pesos. Mi hija había estado ahorrando en secreto durante 6 años, mientras su marido la manipulaba. Y al final, cuando todo explotó, me dejó ese dinero como una forma de pedir perdón sin pedirlo. Esperanza abrió la libreta de nuevo. Ernesto, mira las fechas. El primer depósito fue en enero de 2018. Daniela se casó con Rodrigo en diciembre de 2017. Apenas un mes después ya estaba ahorrando a escondidas. Tomás añadió, eso significa que desde el principio ella sabía que algo no estaba bien. El licenciado Vargas revisó los movimientos. Don Ernesto, hay depósitos de hasta 20,000 pesos. Esto no es solo del dinero que usted le daba. Daniela también metió su sueldo de maestra aquí. Esta cuenta tiene sus ahorros completos de 6 años. Me puse de pie. Licenciado, ¿qué hago con esto? Él me miró serio. Legalmente ese dinero es de Daniela. Ella se lo dejó voluntariamente, pero sigue siendo suyo. Si usted lo usa, ella podría reclamarlo después. Le mostré la carta. Aquí dice que me lo deja, que lo use para arreglar la casa. Él leyó la carta completa. Aún así, don Ernesto, le recomiendo que guarde este dinero en una cuenta separada, a nombre de usted, pero etiquetada como donación de Daniela. Si ella regresa y lo necesita, usted se lo puede devolver. Si no regresa, usted decide qué hacer con él. Asentí. Tomás me ayudó a revisar el resto de la bolsa. No había nada más, solo la ropa vieja, las fotos rotas y la cuenta de ahorros. Esperanza juntó todo y lo puso en una caja. Esto lo guardas, Ernesto. Algún día vas a querer recordar este momento. Pasamos el resto del día limpiando la casa. Tomás trajo a su esposa y a sus 2 hijos para ayudar. Esperanza llamó a 2 sobrinas suyas. Entre todos barrimos, trapeamos, sacamos basura, acomodamos los muebles que quedaban. El señor Ramírez, mi vecino, me prestó una mesa y unas sillas para el comedor. La señora Lupita me llevó comida, tacos de guisado, agua de Jamaica y pan dulce. Don Ernesto, me da gusto verlo de regreso, me dijo. A las 6 de la tarde, la casa ya se veía habitable. No estaba como antes, faltaban muchas cosas, pero ya era mi casa otra vez.
Tomás se despidió. Hermano, si necesitas algo, me hablas. Y en serio, piensa bien qué vas a hacer con Daniela. Es tu hija. Cometió errores, sí, pero te dejó ese dinero por algo. Esperanza se quedó conmigo esa noche. No te voy a dejar solo, Ernesto. Mañana vemos qué sigue. Esa noche, acostado en mi cama, en mi cuarto, en mi casa, abrí de nuevo la carta de Daniela. La leí completa 3 veces. Cada palabra me dolía y me reconfortaba al mismo tiempo. Mi hija no era un monstruo. Había sido manipulada, sí, pero en el fondo seguía siendo la niña que yo crié. La niña que me decía, te quiero, antes de dormir. Al día siguiente, lunes 7 de noviembre, fui al banco con la libreta. Le expliqué la situación al gerente. Me dijo que para retirar el dinero necesitaba que Daniela estuviera presente o que me diera un poder notarial. Le mostré la carta. Él la leyó. Señor Villarreal, esto es un documento privado, no tiene validez legal. No puedo darle el dinero sin autorización de la titular de la cuenta. Le pregunté qué opciones tenía. Puede presentar una denuncia por abandono de cuenta, pero eso tarda meses, o puede esperar a que su hija lo contacte y arreglen esto de manera formal. Salí del banco frustrado. Llamé al licenciado Vargas. Me dijo, don Ernesto, sea paciente. Daniela va a llamar en algún momento. Mientras tanto, usted ya recuperó su casa, ya tiene su patrimonio protegido y tiene pruebas de que ella quiso reparar el daño. Eso ya es mucho. Pasaron 3 días. El jueves 10 de noviembre a las 9 de la noche, recibí una llamada de un número con clave de Nayarit. Contesté. ¿Bueno? Era Daniela. Su voz sonaba cansada. Papá, soy yo. Me quedé callado. Papá, ¿estás ahí? Respiré hondo. Sí, Daniela, estoy aquí. Ella empezó a llorar. Papá, perdóname. Perdóname por todo. Fui una hija de mierda. Te traicioné, te humillé, y tú no te merecías nada de eso. Le dije, Daniela, recibí tu carta y la cuenta de ahorros. Ella sollozó. ¿La abriste? Sí. ¿Viste cuánto hay? Sí, 700,000 pesos. Es tuyo, papá, todo es tuyo. Úsalo para arreglar lo que Rodrigo y yo rompimos. Le pregunté, ¿dónde estás? Estoy en Tepic, me estoy quedando con una amiga de la universidad. Estoy buscando trabajo de maestra aquí. Dejé a Rodrigo en Guadalajara, le dije que se acabó. Me amenazó, me dijo que me iba a quitar a los niños, pero le vale. Ya hablé con un abogado. Voy a pedir el divorcio y la custodia completa. Sentí un alivio extraño. ¿Y los niños? Están conmigo. Los saqué de la casa antes de irme. Rodrigo ni cuenta se dio. Pensó que solo iba al súper. Le pregunté, Daniela, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me traicionaste? Ella se quedó callada un momento. Porque soy débil, papá. Porque me dejé convencer. Porque quise creer que Rodrigo tenía razón. Que tú eras el malo, que merecías que te quitaran todo. Pero era mentira. Yo sabía que era mentira. Y aún así seguí adelante. No tengo excusa. Le dije, Daniela, ese dinero es tuyo. Lo ahorraste durante 6 años. No puedo quedármelo. Ella gritó, sí puedes. Es lo único que puedo hacer para reparar lo que te hice. No lo rechaces, papá, por favor. Respiré hondo. Está bien, voy a usarlo para arreglar la casa, pero con una condición. ¿Cuál? Que no desaparezcas, que me llames aunque sea una vez al mes, que me dejes ser parte de la vida de mis nietos, que no me borres de tu vida. Daniela lloró más fuerte. Papá, no merezco tu perdón. Le dije, no te estoy perdonando todavía, Daniela. Te estoy dando una oportunidad de que demuestres que eres la hija que crié, no el monstruo en el que te convertiste con Rodrigo. Ella me prometió que iba a llamar cada semana, que iba a trabajar en ser mejor persona, que iba a conseguir terapia, que iba a proteger a sus hijos de su propio padre. Colgamos. Me quedé sentado en la sala con el celular en la mano, sintiendo un peso menos en el pecho. Al día siguiente, viernes 11 de noviembre, Daniela me envió por WhatsApp un poder notarial digital firmado, donde me autorizaba a retirar el dinero de su cuenta de ahorros. También me mandó un mensaje. Papá, usa ese dinero bien. Y si sobra algo, guárdalo para los niños, para su educación. Yo voy a empezar de cero, pero quiero que ellos tengan un futuro.
El lunes 14 de noviembre fui al banco, retiré los 700,000 pesos y los deposité en una cuenta nueva a mi nombre. El licenciado Vargas me ayudó a hacer un fideicomiso donde el 50% del dinero quedaba etiquetado para la educación de mis nietos y el otro 50% lo usé para reparar la casa y reponer los muebles que Rodrigo y Daniela se habían llevado. Contraté a un carpintero para arreglar las puertas que habían quedado dañadas. Compré una mesa nueva para el comedor, un sofá para la sala, una televisión, electrodomésticos. Mandé pintar toda la casa. Puse cámaras de seguridad en la entrada y en el patio. Cambié todas las cerraduras. En 2 semanas, la casa volvió a ser un hogar. Clara regresó a mediados de noviembre. Me pidió perdón por no haberme defendido. Le dije que entendía que ella también había sido víctima de la manipulación de Rodrigo. Me preguntó si podíamos empezar de nuevo. Le dije que sí, pero que las cosas iban a ser diferentes, que ya no iba a permitir que nadie me faltara al respeto en mi propia casa. Ella aceptó. En diciembre, Daniela me llamó para decirme que había conseguido trabajo como maestra en una primaria en Tepic, que había rentado un departamento pequeño pero digno, que los niños estaban bien, adaptándose a su nueva escuela. Me mandó fotos. Se veían felices. El 24 de diciembre, Nochebuena, organicé una cena en mi casa. Invité a Tomás y su familia, a Esperanza, a mi comadre Socorro, al licenciado Vargas y su esposa, al señor Ramírez y a la señora Lupita. Clara cocinó. Pusimos el árbol de Navidad, brindamos con sidra, y por primera vez en un año me sentí en paz. A las 11 de la noche recibí un mensaje de Daniela. Era una foto de ella con mis 2 nietos frente a un arbolito pequeño. El mensaje decía: «Papá, gracias por darme otra oportunidad. Te amo. Feliz Navidad». Le respondí: «Feliz Navidad, mija. Los quiero». Y esa noche, antes de dormir, saqué la carta de Daniela de mi cajón y la volví a leer. Ya no me dolía tanto. Ya no sentía tanto coraje. Solo sentía tristeza por todo lo que habíamos perdido, pero también esperanza por lo que podíamos recuperar. Porque al final, Daniela no me lanzó basura. Me lanzó una segunda oportunidad, y yo decidí tomarla. Enero de 2024 llegó con un calor insoportable en Guadalajara. Yo seguía viviendo en mi casa, ahora completamente renovada, con Clara a mi lado. Las cosas entre nosotros no eran perfectas, pero habíamos llegado a un acuerdo: respeto mutuo, comunicación clara y 0 tolerancia a mentiras. Ella aceptó ir a terapia de pareja conmigo. El psicólogo nos ayudó a entender que Clara había vivido bajo miedo constante durante años. Miedo a perder a su hija, miedo a quedarse sola, miedo a enfrentarse a Rodrigo. No la justificaba, pero empezaba a entenderla. Daniela me llamaba cada domingo, como había prometido. Me contaba de su trabajo, de los niños, de su proceso de divorcio. Rodrigo, según me dijo, había intentado localizarla varias veces. Le mandaba mensajes amenazantes, le decía que se iba a arrepentir, que le iba a quitar a los niños, pero Daniela no cedió. Consiguió una orden de restricción en Nayarit y bloqueó todos los números de Rodrigo. El proceso legal era lento y desgastante, pero ella estaba decidida. En febrero, algo inesperado sucedió. Una tarde estaba en uno de mis locales del centro revisando inventario cuando entró un hombre que no conocía. Tendría unos 40 años, traje formal, portafolio en mano. ¿El señor Ernesto Villarreal?, me preguntó. Le dije que sí. Mi nombre es licenciado Bermúdez. Represento al señor Rodrigo Mendoza. Necesito hablar con usted. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Qué quiere Rodrigo? El licenciado sacó unos documentos. Mi cliente está dispuesto a retirar cualquier demanda o reclamo futuro contra usted, si usted retira la denuncia por violencia familiar que tiene en su contra. También solicita que medie con su hija Daniela para acelerar el proceso de divorcio. Lo miré fijamente. Dígale a su cliente que no voy a retirar nada. Rodrigo amenazó a mi familia, intentó despojarme de mi patrimonio y manipuló a mi hija durante años. Si quiere arreglar las cosas con Daniela, que hable con el abogado de ella, no conmigo. El licenciado insistió.
Señor Villarreal, mi cliente está dispuesto a ofrecerle una compensación económica si usted accede. Me reí en su cara. ¿Compensación? ¿Con qué dinero? Rodrigo nunca ha tenido un peso. Dígale que se busque un trabajo honrado y que deje de molestar a mi familia. El licenciado guardó sus papeles. Muy bien, señor, pero le advierto que mi cliente está considerando presentar una contrademanda por daño moral y difamación. Lo acompañé a la puerta. Que la presente. Mi abogado tiene grabaciones, documentos y testigos de todo lo que su cliente hizo. Si quiere pelear, que pelee, pero va a perder. El licenciado se fue sin decir más. Esa noche llamé al licenciado Vargas. Le conté lo que había pasado. Él se rió. Don Ernesto, Rodrigo está desesperado. Sabe que lo tiene todo en contra. Está intentando presionarlo para que usted ceda, pero no tiene nada con qué amenazarlo. Ignore sus intentos. Si presenta una demanda, la vamos a tumbar en 2 audiencias. Me quedé más tranquilo. En marzo recibí una noticia que me llenó de orgullo. Daniela me llamó para decirme que la habían nombrado subdirectora de la primaria donde trabajaba. Papá, no lo puedo creer. Apenas llevo 4 meses aquí y ya me dieron un ascenso. Me van a aumentar el sueldo y me van a dar prestaciones mejores. Le dije que me sentía muy orgulloso de ella. Mija, siempre fuiste buena maestra. Solo necesitabas salir de ese ambiente tóxico para brillar. Ella lloró de felicidad. Gracias, papá. Gracias por no renunciar a mí. En abril, Clara y yo viajamos a Tepic para conocer la nueva vida de Daniela. Nos recibió en su departamento. Era pequeño pero acogedor. Tenía 2 recámaras, una sala-comedor, una cocina funcional. Todo estaba limpio y ordenado. Mis nietos, Mateo de 6 años y Sofía de 4, me abrazaron cuando me vieron. ¡Abuelito!, gritaron. Los cargué a los 2 al mismo tiempo y sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Habían crecido mucho en esos meses. Daniela nos preparó comida. Hicimos carne asada en la azotea del edificio. Los niños jugaron con otros niños del vecindario. Clara ayudó a Daniela en la cocina. Yo me quedé observando todo desde una silla de plástico, con una cerveza en la mano, sintiendo una paz que no había sentido en años. Por la noche, cuando los niños ya estaban dormidos, Daniela y yo nos sentamos en la sala a platicar. Me preguntó por la casa, por los locales, por mi salud. Le conté que todo estaba bien, que había usado su dinero para arreglar la casa y que había guardado 350,000 pesos en un fideicomiso para la educación de Mateo y Sofía. Cuando cumplan 18 años, cada uno va a recibir 175,000 pesos para su universidad o para lo que necesiten. Daniela empezó a llorar. Papá, no tenías que hacer eso. Le dije, sí tenía. Eres mi hija. Y ellos son mis nietos. Cometiste errores, sí, pero estás trabajando para enmendarlos. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Me preguntó por Rodrigo. Le conté de la visita del licenciado. Mija, ese hombre no te va a dejar en paz hasta que te vea derrotada. Pero tú no te dejes. Sigue con el divorcio. Consigue la custodia completa. Protege a tus hijos. Ella asintió. Ya estamos en la última etapa, papá. El juez ya dictaminó que la custodia provisional es mía. Rodrigo tiene derecho a visitas supervisadas, pero nunca ha ido. Ni siquiera pregunta por los niños. Solo pregunta por el dinero, por la casa, por todo lo que nunca fue suyo. Le pregunté algo que me había estado carcomiendo por meses. Daniela, ¿en qué momento dejaste de verme como tu papá y empezaste a verme como un enemigo? Ella se quedó callada un buen rato. Después respiró hondo. Papá, no fue un momento específico, fue gradual. Rodrigo me llenaba la cabeza todos los días. Me decía, tu papá no te quiere, solo quiere controlar todo. Tu papá te ve como una niña, no te respeta. Si no hacemos algo, vamos a terminar sin nada. Y yo, como idiota, le creía, porque tenía miedo. Miedo de que tuviera razón. Miedo de que tú nunca me vieras como una adulta capaz. Miedo de quedarme sin nada si algo te pasaba. Le dije, Daniela, yo siempre te he respetado. Te pagué tu carrera.
Te apoyé en tu boda. Te abrí las puertas de mi casa cuando lo necesitaste. ¿Qué más tenía que hacer para que supieras que te quería? Ella sollozó. Lo sé, papá. Lo sé, pero Rodrigo era muy bueno manipulando. Me hacía dudar de todo. Me hacía sentir que yo era la víctima y tú el villano. Y yo me dejé. Esa es mi culpa. No puedo echarle toda la responsabilidad a él. Yo tomé mis decisiones. Yo te traicioné. Y voy a vivir con esa culpa el resto de mi vida. Le agarré la mano. Daniela, no quiero que vivas con culpa. Quiero que vivas con responsabilidad. Que aprendas de esto. Que seas una mejor madre para Mateo y Sofía. Que no dejes que nadie te manipule otra vez. Que valores lo que tienes y que construyas una vida digna. Eso es lo que quiero. Ella me abrazó. Te prometo que voy a hacerlo, papá. Te lo prometo. Regresamos a Guadalajara al día siguiente. En el camino, Clara me dijo, Ernesto, hiciste bien en darle otra oportunidad. Daniela está cambiando. Se nota. Le respondí, sí, pero todavía falta mucho. El perdón no es instantáneo. Es un proceso. Y vamos a ver si realmente cumple sus promesas. En mayo, recibí una citación del juzgado familiar. Era para una audiencia relacionada con la denuncia que había presentado contra Daniela y Rodrigo. El Ministerio Público había integrado el expediente y ahora el juez iba a dictar sentencia sobre las medidas de protección y posibles sanciones. El licenciado Vargas me acompañó. La audiencia fue el 14 de mayo. Rodrigo no se presentó. Daniela sí. Viajó desde Tepic para estar ahí. El juez revisó todas las pruebas, las grabaciones, los documentos falsos, los testimonios, el dictamen médico, todo. Después me preguntó, «Señor Villarreal, ¿usted desea que se impongan sanciones penales contra los demandados?» Miré a Daniela. Estaba llorando en silencio. Miré al licenciado Vargas. Él me asintió, dándome a entender que la decisión era mía. Respiré hondo. «Señoría, respecto a mi hija Daniela, solicito que se retiren los cargos en su contra. Ella ha demostrado arrepentimiento genuino y está trabajando para reparar el daño causado. Respecto a Rodrigo Mendoza, solicito que se mantengan todas las medidas de protección y que se le impongan las sanciones que la ley contemple. Él fue el principal manipulador y sigue representando una amenaza para mi familia». El juez tomó nota. Muy bien. En el caso de la C. Daniela Villarreal, se retiran los cargos por solicitud expresa de la víctima. En el caso del C. Rodrigo Mendoza, se confirman las medidas de protección por un periodo de 3 años. Se le prohíbe acercarse al señor Ernesto Villarreal o a cualquier miembro de su familia directa a menos de 200 metros. Cualquier violación a esta orden será sancionada con arresto inmediato. Además, se le impone una multa de 50,000 pesos por daño moral y acoso patrimonial. Si no paga en un plazo de 60 días, se procederá con embargo de bienes. Salimos del juzgado. Daniela me abrazó afuera. «Gracias, papá. Gracias por no destruirme». Le dije, «No te estoy perdonando del todo, Daniela, pero te estoy dando la oportunidad de ganarte ese perdón». Ella asintió. «Lo voy a hacer, papá. Te lo juro». En junio, Rodrigo intentó contactarme por última vez. Me mandó un mensaje desde un número desconocido. «Don Ernesto, usted ganó. Felicidades. Pero sepa que por su culpa mis hijos crecieron sin padre. Espero que pueda dormir tranquilo con eso». No le respondí. Bloqueé el número y se lo reporté al licenciado Vargas. Él presentó el mensaje como evidencia de acoso. El juez le sumó 6 meses más a la orden de restricción. En julio, Daniela finalmente consiguió el divorcio. Me llamó llorando de felicidad. «Papá, ya soy libre. El juez me otorgó la custodia completa. Rodrigo tiene visitas supervisadas una vez al mes, pero tiene que pagar pensión alimenticia de 4,000 pesos mensuales. Y si no paga 2 meses seguidos, pierde el derecho a ver a los niños». Le dije que me alegraba por ella. «Ahora empieza tu vida real, mija, sin ataduras, sin mentiras, sin manipuladores». En agosto, algo hermoso pasó. Daniela me llamó para decirme que había conocido a alguien. «Papá, no es nada serio todavía,
Pero es un hombre bueno, es maestro también. Divorciado, con una hija. Nos conocimos en una junta de la escuela. Es tranquilo, trabajador, respetuoso. No se parece en nada a Rodrigo. Le dije que fuera con calma, que no se apresurara, que se conociera bien a sí misma antes de volver a confiar en alguien. Lo sé, papá. Esta vez voy a hacerlo bien. Te lo prometo. En septiembre, organicé una comida grande en mi casa para celebrar mi cumpleaños número 63. Invité a toda la familia. Javier vino desde Monterrey con su esposa y sus 2 hijos. Daniela vino desde Tepic con Mateo y Sofía. Tomás trajo a toda su familia. Esperanza llegó con sus sobrinas. El licenciado Vargas vino con su esposa. Hasta el señor Ramírez y la señora Lupita estuvieron ahí. Hicimos carnitas, pozole, tostadas, aguas frescas. Pusimos música de mariachi. Los niños corrieron por todo el jardín. Clara preparó mi pastel favorito, 3 leches con durazno. Cuando soplé las velas, todos cantaron las mañanitas. Sentí que el pecho se me llenaba de gratitud. Después de comer, pedí la palabra. Familia, amigos, quiero agradecerles por estar aquí. Este año ha sido el más difícil de mi vida, pero también ha sido el más revelador. Aprendí quién estaba realmente a mi lado. Aprendí que la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que elige quedarse cuando todo se pone difícil. Aprendí que el perdón es posible, pero que tiene que ser ganado. Y aprendí que nunca es tarde para defender lo que es tuyo, para poner límites y para vivir con dignidad. Miré a Daniela. Mija, cometiste errores graves. Me heriste de formas que nunca imaginé posibles. Pero también tuviste el valor de reconocerlo, de cambiar y de empezar de nuevo. Eso vale mucho. Todavía estamos sanando. Todavía hay cosas que duelen. Pero estoy orgulloso de la mujer en la que te estás convirtiendo. Daniela lloraba. Mateo y Sofía la abrazaron. Miré a Clara. Amor, tú también fallaste. No me defendiste cuando debías. Te dejaste llevar por el miedo. Pero estás trabajando en eso. Estamos trabajando juntos. Y eso también vale. Clara me tomó la mano. Miré a todos los demás. Gracias por no abandonarme. Gracias por creer en mí cuando yo mismo dudaba. Gracias por estar aquí. Todos aplaudieron. Tomás gritó, ¡por Ernesto! Todos levantaron sus vasos. ¡Por Ernesto! Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé solo en el jardín viendo las estrellas. Clara salió con 2 tazas de café. Se sentó a mi lado. ¿En qué piensas? Eso me preguntó. Le dije, pienso en todo lo que pudo salir mal, en todo lo que perdí, pero también en todo lo que gané. Ella recostó su cabeza en mi hombro. Ganaste tu dignidad, Ernesto. Eso es lo más importante. En octubre, Daniela me mandó un video. Era de Mateo y Sofía. Mateo decía, abuelito, te extrañamos mucho. ¿Cuándo vienes a visitarnos? Sofía gritaba, te quiero, abuelito. Lloré como niño, le respondí, mija, voy en diciembre, vamos a pasar Navidad juntos. Y así fue. En diciembre, Clara y yo viajamos a Tepic. Pasamos la Nochebuena en el departamento de Daniela. Cocinamos juntos, decoramos el arbolito, jugamos con los niños. A las 12 de la noche todos nos abrazamos. Daniela me susurró al oído, gracias por no rendirte conmigo, papá. Le respondí, gracias por no rendirte contigo misma, mija. En enero de 2025, exactamente un año después de que todo empezara, estaba sentado en mi sala leyendo el periódico cuando sonó el timbre. Era un mensajero. Me entregó un sobre certificado. Adentro había una carta del juzgado familiar. Decía, el C. Rodrigo Mendoza no cumplió con el pago de la multa impuesta. Se procede al embargo de bienes muebles. Se le notifica que el demandado ha solicitado un plan de pagos en parcialidades, mismo que ha sido rechazado por falta de comprobación de ingresos. El caso se cierra a favor del C. Ernesto Villarreal Ochoa. Llamé al licenciado Vargas. Licenciado, ¿qué significa esto? Me explicó. Significa que Rodrigo nunca pagó la multa. Intentó embargar sus cosas, pero no tiene nada a su nombre. Intentó negociar un plan de pagos, pero no pudo comprobar que tiene trabajo. Básicamente, el caso se cerró porque Rodrigo
Es un don nadie sin patrimonio, sin ingresos y sin futuro. Usted ganó completamente, don Ernesto. Colgué y me reí. No era una risa de venganza, era una risa de alivio, de cierre, de justicia. Hoy, mientras escribo esto en febrero de 2025, puedo decir con la cabeza en alto que recuperé todo lo que me intentaron quitar. Mi casa sigue siendo mía. Mis locales siguen generando ingresos. Mi salud está bien. Mi relación con Clara es más fuerte que nunca. Daniela está construyendo una vida digna en Tepic. Mis nietos están felices y sanos. Rodrigo desapareció. No sé dónde está y no me importa. Aprendí que en este país, en este México donde muchas veces los adultos mayores son vistos como estorbos, como cargas, como obstáculos para que los hijos progresen, uno tiene que defenderse, tiene que poner límites, tiene que documentar todo, tiene que buscar ayuda legal y sobre todo tiene que mantener la dignidad. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, si tus hijos, tus nietos, tu pareja o cualquier familiar te está presionando para que les cedas tu patrimonio, para que firmes papeles que no entiendes, para que te hagas a un lado porque ya estás viejo, quiero que sepas algo. No estás solo, no eres un estorbo, no eres una carga. Eres una persona con derechos, con dignidad y con el poder de defenderte. Busca ayuda. Habla con un abogado, documenta todo. Graba las conversaciones, guarda los papeles, no tengas miedo de denunciar, no tengas vergüenza de pedir apoyo, porque al final lo que está en juego no es solo tu casa o tu dinero, es tu dignidad, es tu vida, es el ejemplo que les dejas a tus nietos. Y si eres hijo o hija de un adulto mayor y estás pensando en aprovecharte de ellos porque ya están viejos o porque de todos modos se van a morir pronto, déjame decirte algo. Ese adulto mayor te dio la vida, te crió, te educó, te amó. Y si tú lo único que ves en él es un patrimonio que heredar, entonces no eres mejor que Rodrigo. Eres un parásito con apellido. A mis nietos, Mateo y Sofía, que algún día van a escuchar o leer esta historia, su abuelito no se dejó. Su abuelito luchó. Y lo hizo no solo por él, sino por ustedes, para que crezcan sabiendo que la dignidad no se negocia, que el respeto se gana y que la familia real es la que te sostiene en los peores momentos, no la que te hunde. A Daniela. Todavía estamos sanando, mija, pero vamos bien, sigue adelante. Sigue siendo esa mujer fuerte que estás demostrando ser. Y nunca, nunca vuelvas a dejar que nadie te manipule. Y a ti que me estás escuchando o leyendo en este momento, te pido un favor. Comenta qué te pareció esta historia. Cuéntame si has vivido algo similar. Dime desde dónde me escuchas. Y si conoces a alguien que esté pasando por esto, compártele este relato. Que sepa que no está solo, que hay salida, que se puede recuperar la dignidad. Y si este testimonio te sirvió, si te hizo reflexionar, si te dio fuerzas para defenderte o para valorar a tus padres, te pido que te suscribas a este canal, que le des like y que actives la campanita para más historias reales como esta. Porque esto no fue solo mi historia, es la historia de miles de adultos mayores en México que están siendo despojados, humillados y traicionados por su propia familia. Y necesitamos hablar de esto, necesitamos hacer ruido, necesitamos defender a nuestros viejos antes de que sea demasiado tarde. Yo soy Ernesto Villarreal Ochoa, tengo 63 años, vivo en Guadalajara, Jalisco, y esta fue mi historia, una historia de traición, de caída y de resurrección. Una historia donde una bolsa de basura con 700,000 pesos me devolvió la esperanza en mi hija, y donde aprendí que el verdadero tesoro nunca fue la casa, fue la dignidad que defendí, y el perdón que decidí construir. Gracias por escucharme, y recuerda, nunca es tarde para defenderte, nunca es tarde para levantarte, y nunca, nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Hasta la próxima.